La joven apache caminaba sola por el camino de tierra, bajo un sol fuerte que quemaba la piel. Sus pasos eran lentos, y su respiración era corta. Desde la noche pasada no había comido nada, y sus piernas temblaban. Cada tanto miraba atrás, porque sentía algo extraño. Como si alguien la siguiera. Como si una sombra caminara detrás de ella, silenciosa, paciente, esperando el momento correcto. El viento movía su cabello largo y negro. Tenía polvo en la cara, y un pequeño corte en la ceja que todavía sangraba un poco. Ella sabía que no podía detenerse. Sabía que si se paraba, la sombra la alcanzaría. Y si la sombra la alcanzaba, no tendría otra oportunidad de vivir. Mientras caminaba, escuchó un sonido a lo lejos, cascos, un caballo. Su corazón empezó a correr más rápido. Podía ser alguien bueno, o podía ser uno de esos hombres que la habían perseguido toda la noche. Ella buscó un lugar donde esconderse, pero no había árboles ni rocas grandes. Solo desierto. Solo tierra seca. Solo peligro. El caballo se acercó más y más. Ella apretó los labios y respiró profundo. No podía correr. No podía pelear. No tenía armas. No tenía fuerza. Lo único que tenía era su miedo, y su decisión de seguir viva. Cuando el caballo llegó cerca, ella vio al hombre que lo montaba. Un ganadero. Su ropa era simple, llena de polvo del camino. Tenía un sombrero viejo, y en la silla del caballo llevaba un rifle. Él frenó de golpe al verla tan débil y herida. ¿Estás bien?, preguntó él con voz firme pero calmada. La joven no respondió. No confiaba en nadie. No podía confiar. Las últimas personas en las que confió la traicionaron. Y desde entonces, la sombra la seguía sin descanso. El ganadero bajó del caballo. Ella retrocedió un paso, como un animal acorralado. Él levantó las manos para mostrar que no quería hacerle daño. No voy a tocarte, dijo. Solo quiero ayudarte. Ella sabía que necesitaba un viaje. Necesitaba salir del camino rápido. Sabía que si no conseguía ayuda, moriría allí mismo. Entonces hizo algo que le dolió el corazón. Algo que nunca pensó que haría en su vida. Puedo pagar, dijo ella en voz baja, mirando al suelo. Puedo darte mi cuerpo por un viaje. El ganadero se quedó en silencio. Sorprendido. Triste. Y un poco enojado, pero no con ella. Sino con el mundo que la había obligado a decir algo así. No, respondió él, muy serio. Aquí no pagas nada. Aquí estás a salvo. Ella levantó los ojos lentamente. Sus manos temblaban. Nunca había escuchado esas palabras. No sabía si creerle. No sabía si era otro engaño. Pero en ese momento, algo dentro de él, algo en sus ojos, le hizo sentir un pequeño rayo de esperanza. El ganadero le ofreció agua. Ella la tomó con manos temblorosas. Mientras bebía, él miró el camino detrás de ella. Y en el polvo vio huellas frescas. No eran suyas. No del caballo. Eran huellas de 3 o 4 hombres que venían detrás, siguiendo la misma ruta que ella. Su expresión cambió. Su mirada se volvió dura. ¿Quién te sigue?, preguntó él. La joven apache tragó saliva. Bajó la cabeza. Y con voz suave, llena de miedo, dijo: ellos no van a parar hasta verme muerta. El ganadero entendió algo en ese instante. Ayudarla significaba meterse en problemas grandes. Problemas que podían destruir su vida entera. Pero aún así, él extendió la mano para ayudarla a subir al caballo. La sombra seguía allí atrás. Más cerca cada minuto. Pero ahora, ella ya no estaba sola. El ganadero subió a la joven apache al caballo con cuidado, sin tocarla más de lo necesario. Ella estaba débil, pero en sus ojos aún había una fuerza escondida, una fuerza que él no entendía pero respetaba. Cuando él montó detrás de ella, la joven volvió a mirar el camino por donde había venido. El viento levantó un poco de polvo, y por un segundo ella creyó ver movimiento allá lejos, como sombras que se deslizaban entre la luz y el calor. El caballo empezó a avanzar, pero la tensión no bajó. La joven apache mantenía su espalda rígida, y cada sonido extraño la hacía girar la cabeza. El ganadero lo notó. Tranquila, dijo en voz suave.
mientras estés conmigo, nadie va a tocarte. Ella no respondió, pero sus dedos agarraron la montura con más fuerza. El ganadero también estaba alerta. Sabía leer el desierto mejor que la mayoría. Y esas huellas que había visto antes no eran de viajeros normales. Eran pasos rápidos, marcados, de hombres que perseguían, no de hombres que viajaban. Siguieron avanzando hasta llegar a una zona donde el camino se abría en dos. A la derecha, el sendero era más corto, pero más expuesto. A la izquierda, el camino era largo, con rocas grandes donde alguien podría esconderse. La joven apache se tensó cuando vieron las piedras. Ellos pueden estar allí, susurró ella. Por eso no iremos por ahí, respondió él de inmediato. Tomaron el sendero abierto, aunque fuera más peligroso para un ataque directo. Pero al menos ahí podían ver todo. Podían escuchar todo. Podían reaccionar. A los pocos minutos, el ganadero bajó del caballo y se inclinó para mirar el suelo. La joven lo observó, tratando de entender qué hacía. Él tocó la tierra con la mano, luego levantó un poco de polvo y lo dejó caer lentamente. Ellos pasaron hace poco, dijo él, mirando hacia el horizonte. Tal vez una hora. Tal vez menos. El corazón de la joven dio un salto. Sabía que estaban cerca. Muy cerca. No entiendo, dijo ella con voz baja. ¿Por qué me ayudas? No soy nada para ti. No me conoces. El ganadero subió al caballo de nuevo antes de responder. Tomó aire, miró el camino adelante, y dijo. Porque nadie debería ofrecer su cuerpo para estar a salvo. Eso es, demasiado triste. Y tú mereces algo mejor. Esas palabras le golpearon el pecho. Ella sintió algo extraño, como calor, como una emoción que había olvidado hacía mucho tiempo, la esperanza. El caballo siguió avanzando hasta llegar a una pequeña colina. Desde ahí podían ver el valle. Parecía tranquilo, pero el ganadero sabía que era engañoso. El silencio del desierto muchas veces escondía peligro. Tengo que decirte algo, dijo ella después de un minuto largo. Ellos, no solo me siguen porque escapé. Me siguen porque vi algo. Algo que ellos quieren ocultar. El ganadero la miró de lado. ¿Qué viste? Ella bajó la cabeza. Sus labios temblaron antes de responder. Vi donde tienen a otras mujeres. Vi donde guardan armas. Vi algo que ellos no quieren que nadie conozca. El ganadero frunció el ceño. Eso ya no era una simple persecución. Eso era una guerra silenciosa. De pronto, un disparo sonó detrás de ellos. Un solo tiro. Seco. Claro. La joven gritó y se agachó. El caballo se asustó y casi se levantó en dos patas, pero el ganadero lo controló rápido. Agáchate. Gritó él. Miró atrás. Entre el calor y el polvo, vio tres figuras montadas, y uno de ellos levantaba su rifle otra vez. La sombra ya no estaba escondida. La sombra ahora venía directo hacia ellos. El caballo corría con fuerza cuesta abajo mientras el ganadero mantenía el control con una mano y el rifle con la otra. La joven apache se agarraba a la montura, tratando de no caer. Los disparos ya no sonaban, pero eso no era señal de seguridad, era señal de que los hombres estaban siguiendo su rastro más rápido de lo esperado. Cuando llegaron a un pequeño arroyo escondido entre arbustos secos, el ganadero frenó de golpe. Aquí, dijo él. El caballo necesita agua. Y tú también. La joven bajó con cuidado. Sus piernas estaban temblando, pero bebió del arroyo como si fuera la primera agua que veía en días. El ganadero miró alrededor. El lugar estaba demasiado silencioso. Demasiado limpio. Demasiado reciente. Entonces lo vio. En un tronco, un poco más arriba, había una flecha clavada. No era una flecha cualquiera. Estaba pintada con líneas negras y rojas. La marca de una banda apache conocida por su crueldad. No era su gente. No era su tribu. Era un grupo separado que trabajaba por dinero, por odio, o por pura violencia. La joven apache vio la flecha y su rostro perdió color. Esa marca, murmuró ella. ¿Los conoces? Preguntó el ganadero. Ella tragó saliva y asintió. Ellos trabajan con los hombres que me persiguen.
Ellos vigilan estos caminos. Si esa flecha está aquí, significa que ya saben que pasé por este lugar. El ganadero respiró hondo. La situación era peor de lo que imaginó. Se acercó a la flecha y la tocó con la punta de los dedos. Esto es reciente, dijo. Muy reciente. Tal vez una hora. Tal vez menos. La joven sintió un frío en el pecho. Tenemos que irnos. Ya. Pero antes de que pudieran subir al caballo otra vez, un crujido sonó entre los arbustos. Los dos se giraron rápido. El ganadero levantó su rifle. La joven dio un paso detrás de él, con miedo y rabia mezclados. Un hombre salió entre las plantas, sin caballo, sin armas visibles. Tenía la ropa rota y la cara llena de sudor. Parecía herido. Parecía alguien que había corrido mucho. No disparen, por favor, dijo él, levantando las manos. El ganadero no bajó el rifle. ¿Quién eres?, preguntó con voz dura. El hombre respiraba con dificultad. Yo escapé de ellos. De los mismos que los siguen a ustedes. La joven abrió los ojos. ¿Cómo sabes quiénes nos siguen?, preguntó ella. El hombre la miró directamente. Porque yo era uno de ellos. El ganadero apretó el rifle con fuerza. Da una razón para no dejarte aquí, dijo él. El hombre dio un paso adelante, débil. Si no me ayudan, ellos me van a matar. Y ustedes dos están en un peligro que no pueden imaginar. No vienen solo 3. No vienen solo 4. Están viniendo todos. Porque la quieren viva. La joven sintió que el aire le faltaba. Miró el arroyo, el bosque, el cielo. Todo empezó a sentirse pequeño, como si el mundo se cerrara sobre ella. ¿Por qué me quieren viva?, preguntó ella, aunque temía la respuesta. El hombre tragó saliva. Porque tuviste algo que nunca debiste ver. Algo sobre su jefe. Algo sobre su negocio. Algo que, si lo cuentas, puede destruirlos. El ganadero dio un paso adelante. ¿Qué vio? El hombre bajó la mirada. Sus labios temblaban. Vio el campamento secreto. Vio lo que hacen ahí. Vio, donde guardan a las mujeres. La joven sintió un golpe en el pecho, como si reviviera cada momento. El ganadero la miró. Su expresión cambió. Ya no era solo un viaje. Ya no era una simple persecución. Era una guerra. Y en ese arroyo tranquilo, lleno de agua clara, la verdad salió a la luz. Una verdad que haría la sombra aún más peligrosa. El ganadero miró al hombre herido con desconfianza. No sabía si creerle o no. Muchos mentían para salvar su propia vida. Pero la joven apache, aún temblando, lo observaba con ojos tensos, como si cada palabra del desconocido fuera una pieza de un recuerdo oscuro que ella quería olvidar. El sol ya estaba bajando, y el cielo comenzaba a pintarse de rojo. El ganadero sabía que viajar de noche sería peligroso, especialmente con alguien siguiéndolos. Así que tomó una decisión rápida. Nos quedamos aquí solo esta noche, dijo. Pero mañana nos vamos antes del amanecer. Llevó a la joven y al hombre herido a una zona escondida entre árboles secos y rocas que ofrecían sombra y silencio. El ganadero buscó ramas y encendió una fogata pequeña. Solo la suficiente para ver, pero no tan grande como para atraer miradas. La joven apache se sentó cerca del fuego, abrazando sus piernas. El hombre herido respiraba con dificultad, apoyado en una piedra. El ganadero los observaba, pensando en lo que venía. No le gustaba ese silencio. Un silencio donde todos tenían miedo de hablar o miedo de recordar. Finalmente, la joven rompió el silencio. No deberías confiar en él, dijo ella sin mirar al ganadero. El hombre levantó la vista, herido por las palabras. No soy tu enemigo, respondió. Ella lo miró con dureza. Tú estabas con ellos. Tú ayudaste a capturar mujeres. Tú. El hombre cerró los ojos, como si la culpa lo aplastara. Yo no quería, dijo en voz baja. Nadie quiere entrar en esa vida. Pero si no obedeces, ellos te matan. Matan a tu familia. Matan a quien esté cerca. El ganadero apretó los dientes, sintiendo rabia hacia esos hombres que parecían controlar todo con miedo.
Pero había algo que él necesitaba entender. Dime exactamente qué vio ella, dijo, mirando al hombre. El herido respiró hondo, como si fuera difícil recordar. Ella vio lo que hay detrás de la montaña negra. La joven apretó los puños. Ese lugar le causaba dolor solo de escucharlo. Dilo, ordenó ella. Si vas a hablar, dilo todo. El hombre tragó saliva. Ahí está el campamento grande. Ahí llevan a mujeres capturadas. Las venden o las cambian por armas. Y también, se detuvo, temblando, también hay un sótano que muy pocos han visto. Un lugar donde guardan algo más valioso que el dinero. El ganadero sintió un escalofrío. ¿Qué guardan ahí? El hombre levantó la vista, con miedo real en los ojos. Información. Planes. Nombres de compradores. Rutas secretas. Cosas que podrían destruir a su jefe si llegan a las manos correctas. La joven bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre la tierra seca. Yo vi ese sótano, susurró. Yo vi a los hombres entrar, y escuché nombres. Ellos me vieron escapar. Y por eso no van a detenerse. El ganadero caminó hacia ella y se sentó a una distancia respetuosa. ¿Por qué escapaste sola? Preguntó él en voz suave. ¿No había nadie más contigo? Ella respiró hondo. Sus manos temblaron. Había otra mujer conmigo, dijo. Intentó escapar primero, pero ellos la encontraron antes que a mí. Su voz se quebró. Yo corrí mientras ella gritaba. Corrí, y nunca volví la cabeza. El ganadero la observó. No vio culpa en ella. Vio trauma. Vio dolor. Vio una joven que no debería llevar un peso tan grande. El fuego crepitó. La noche se volvió más fría. El ganadero finalmente habló. Mañana iremos hacia el valle. Ahí tengo un camino escondido. Pero escucha bien, miró a ambos con seriedad. Si ellos vienen por nosotros, no será para negociar. Será para borrar lo que ella sabe. La joven levantó la vista. ¿Y tú? Preguntó. ¿Por qué te arriesgas por mí? Él pensó un momento. Porque nadie merece cargar esto sola, dijo. Y porque si la sombra te sigue, entonces ahora también me sigue a mí. El viento sopló, y la noche se cerró sobre ellos. Pero dentro de esa oscuridad, una nueva verdad nació. No estaban huyendo solo de hombres. Estaban huyendo de un secreto capaz de destruirlo todo. La noche avanzó lenta, pesada, llena de silencios peligrosos. El fuego pequeño se había apagado y solo quedaban brasas rojas brillando como ojos en la oscuridad. La joven apache dormía a medias, con la espalda contra una roca para sentirse protegida. El hombre herido respiraba con dificultad. Y el ganadero, sentado con el rifle apoyado en sus rodillas, no cerraba los ojos ni un segundo. Él conocía ese tipo de silencio. Era el silencio del desierto cuando la muerte estaba cerca. El cielo empezó a aclararse apenas, mostrando un gris frío. Antes de que la luz tocara completamente la tierra, un sonido cortó el aire, el crujido de una rama. Un paso. Otro paso. El ganadero se levantó de inmediato. Despierten, susurró con voz baja y firme. La joven abrió los ojos de golpe. El herido trató de moverse, pero su cuerpo estaba débil. El ganadero no esperó más. Se acercó al caballo y le quitó la cuerda del cuello. Luego caminó rápido hacia la joven. Tienes que correr, le dijo. Escóndete detrás del arroyo. No salgas hasta que yo te llame. Ella lo miró con miedo. No. Ellos vienen por mí, no por ti. Si te quedas aquí, te matarán. Eso ya lo sé, respondió él. Pero si no corres, no tendremos ninguna oportunidad. Un ruido más fuerte se escuchó detrás de los árboles secos. El sonido de botas. El sonido de hombres que sabían atraparlos. ¡Corre!, ordenó el ganadero. La joven titubeó, pero luego se lanzó hacia el arroyo, agachándose entre las piedras. Sus pies descalzos golpeaban la tierra fría mientras la sombra del peligro crecía detrás de ella. El ganadero se quedó con el rifle en las manos, mirando hacia los árboles. Los primeros hombres aparecieron entre las sombras, 3 figuras, armadas, caminando con cuidado.
Ahí está, susurró uno de ellos. El ganadero apretó el rifle y disparó primero. El tiro sonó fuerte en la madrugada. Uno de los hombres cayó hacia atrás, gritando. Los otros dos se escondieron detrás de los árboles. El hombre herido, desde la roca, intentó arrastrarse para alejarse, pero uno de los enemigos lo vio y apuntó hacia él. No, murmuró el ganadero. Disparó otra vez, rápido, antes de que el enemigo atacara al herido. La bala rozó la rama de un árbol y desvió el tiro del atacante. Era un segundo de vida ganado, pero no suficiente. De repente, un silbido rompió el aire. Una flecha. La flecha pasó cerca del hombro del ganadero, clavándose en el suelo a pocos centímetros. Los ojos del ganadero se abrieron. Ya no eran solo hombres armados. Ahora también habían llegado los apaches renegados. La joven, escondida detrás del arroyo, escuchó todo. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Sabía que el ganadero estaba rodeado. Sabía que si él caía, ella quedaría sola, otra vez. Un grito salvaje sonó entre los árboles. Dos apaches renegados salieron corriendo hacia el campamento, con pinturas oscuras en la cara, listos para atacar. El ganadero giró y disparó una vez más. El ruido del rifle rompió el silencio. Uno de los apaches cayó, pero el otro se lanzó sobre él con un cuchillo largo. El ganadero bloqueó el ataque con el rifle, pero recibió un golpe en el brazo que hizo que su arma cayera al suelo. El apache alzó el cuchillo otra vez. La joven lo vio todo desde su escondite. Sintió que su pecho se cerraba. No podía quedarse ahí. No podía dejarlo morir. Corrió fuera de su escondite, agarró una roca del suelo, y sin pensar, la lanzó con fuerza hacia el atacante. La roca golpeó la cabeza del apache. Él cayó al suelo, aturdido. El ganadero respiró fuerte, sorprendido. Ella también. Pero no había tiempo para hablar. Detrás de los árboles, más sombras se movían. Tenemos que irnos, dijo el ganadero, recuperando el rifle. Ahora. La joven lo ayudó a levantar al hombre herido, y juntos comenzaron a correr hacia el caballo. El ataque apenas había comenzado. Y la madrugada ya estaba llena de sangre. El ganadero apretó los dientes mientras corría hacia el caballo. Su brazo sangraba por el corte del apache renegado, pero no podía detenerse. Cada segundo perdido era una invitación para la muerte. La joven apache lo ayudaba a sostener al hombre herido, que apenas podía caminar. Sus pasos eran arrastrados, y sus ojos se abrían y cerraban como si estuviera a punto de desmayarse. ¡Más rápido!, gritó el ganadero, mirando las sombras moverse detrás de los árboles. Los perseguidores ya no se escondían. Ahora corrían abiertamente, gritando entre ellos. Habían perdido el elemento sorpresa y eso los hacía más violentos. Las voces se aproximaban como un rugido oscuro. El caballo, nervioso, golpeaba el suelo con las patas, sintiendo el peligro. Cuando el ganadero lo alcanzó, lo montó con un movimiento doloroso. «Súbanlo», ordenó. La joven ayudó al herido a subir primero, aunque sus manos temblaban. Luego ella misma se subió detrás de él. El ganadero tiró de las riendas y el caballo arrancó con fuerza, levantando polvo y piedras a su paso. Las primeras flechas volaron detrás de ellos, silbando como serpientes en el aire. Una de ellas rozó el hombro de la joven, cortando un poco de su piel. Ella apretó los dientes, pero no gritó. «Aguanta», le dijo el ganadero sin mirarla. «Ya casi estamos». El camino se volvió más estrecho mientras avanzaban hacia el valle. Era un sendero escondido entre rocas altas que solo el ganadero conocía. Su padre se lo había mostrado años atrás, diciendo que era un lugar seguro, un lugar donde los enemigos se perdían fácilmente. Pero ahora, ese lugar sería su única esperanza. El caballo se metió por una grieta entre dos piedras grandes, donde apenas cabía una persona caminando. El ganadero tuvo que agacharse para no golpearse con las rocas. En cuanto pasaron, el sonido de los perseguidores se volvió más lejano. La joven respiró hondo, sintiendo que por primera vez tenían una pequeña ventaja. «Aquí no podrán seguirnos tan rápido», dijo el ganadero. «No conocen este camino». El hombre herido, entre gemidos, susurró. «Ellos no van a parar». «Lo sé», respondió el ganadero. «Pero mientras respiremos, no nos tendrán».
Siguieron avanzando por el sendero rocoso hasta llegar a una zona más abierta dentro del valle. Allí había un pequeño refugio natural, una cueva corta, medio escondida por plantas secas. El ganadero detuvo al caballo. Aquí, dijo. Descansamos unos minutos. Solo unos minutos. Necesito revisar mi brazo, y tú necesitas ver tu herida. La joven apache bajó del caballo y la sangre le recorrió el brazo desde el pequeño corte. No era grave, pero ardía. El ganadero la vio tambalearse. Siéntate. Ella obedeció sin discutir. Nunca se había sentido tan débil, ni tan protegida al mismo tiempo. Mientras él revisaba su propio brazo, la joven miró alrededor. El valle era silencioso, pero no era un silencio normal. Era un silencio que escondía historias antiguas, caminos secretos y peligros invisibles. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella. El ganadero respiró hondo. Mi padre lo llamaba el Valle de los Perdidos. Dijo que quienes entran sin saberlo, nunca encuentran la salida correcta. La joven tragó saliva. ¿Y tú sí sabes? Él la miró con una pequeña sonrisa cansada. Solo un poco. De pronto, un sonido lejano ecoó por el valle. No era grito. No era disparo. Era un cuerno apache. El ganadero se levantó de inmediato. Nos encontraron. La joven sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo pudieron entrar tan rápido? Él cargó el rifle. Porque alguien les mostró otro camino, respondió con voz dura. Y solo hay una persona que pudo hacerlo. La joven miró al hombre herido. Él temblaba, y desviaba la mirada con culpa. No pude, susurró el herido. Me obligaron, me siguen desde antes. El ganadero dio un paso atrás, entendiendo la traición, aunque fuera involuntaria. El cuerno sonó otra vez, más cerca. El valle ya no era un refugio. Era una trampa. El eco del cuerno apache retumbó por todo el valle, rebotando entre las rocas como si cientos de hombres se acercaran al mismo tiempo. La joven apache sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El ganadero levantó el rifle, y aunque intentó mantener la calma, su mirada decía lo contrario, estaban atrapados. El hombre herido seguía sentado en la entrada de la cueva, respirando rápido, con miedo real en los ojos. No quería traerlos, susurró. Pero ellos me seguían desde antes. El ganadero apretó la mandíbula. Nos traicionaste sin querer, pero igual los trajiste. La joven apache se arrodilló frente al herido. Su rostro era una mezcla de rabia, dolor y compasión. Dime la verdad, dijo ella. ¿Cuántos vienen? El hombre tragó saliva y respondió. Más de 10, y vienen rápido. La joven cerró los ojos por un segundo. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que esos hombres hacían cuando atrapaban a alguien que escapaba. Había visto demasiado. Había escuchado gritos que nunca olvidaría. Ella no estaba dispuesta a volver. El ganadero se acercó. Necesito saber exactamente qué viste, dijo. No puedo protegerte si no sé por qué te persiguen. La joven apretó sus manos, respiró hondo y habló con la voz quebrada. Fue hace 2 lunas, empezó. Yo fui llevada al campamento grande de ellos. Me atraparon mientras buscaba a mi hermana. Creí que estaba ahí, pero nunca la encontré. El ganadero bajó su rifle lentamente, escuchando cada palabra. En el campamento, me dejaron en una tienda de lona. Pero una noche, escuché pasos. Voces. Y vi a 3 hombres entrando al sótano secreto. La puerta estaba medio abierta. Y yo tenía miedo, pero también curiosidad. Así que me acerqué. Sus ojos se llenaron de dolor. Lo que vi ahí abajo no era humano. El ganadero frunció el ceño. ¿Qué viste? Ella tembló antes de hablar. Cajas llenas de armas nuevas. Armas que no vienen de esta tierra. Oro escondido. Y papeles, muchos papeles con nombres de compradores. Hombres fuertes, jefes de pueblos, militares corruptos. Todos ellos comprando mujeres para venderlas lejos del desierto. La respiración del ganadero se detuvo por un segundo. ¿Tuviste esos nombres? Ella asintió. Sí. Y escuché a su jefe decir que yo no debía vivir.
que nadie que viera ese sótano podía salir al desierto. Él dijo: quien sabe la verdad, se convierte en enemigo. El ganadero entendió todo. Ella no era solo una fugitiva. Ella era una amenaza para un negocio oscuro que movía demasiado dinero y demasiado poder. Por eso te persiguen, dijo él. No solo por escaparte, sino porque podrías destruir su campamento completo. La joven levantó la mirada, con lágrimas llenas de rabia. Ellos quemaron mi aldea para callarnos. Mataron a mi madre. Y yo los vi. Yo los escuché. Por eso no me detendrán. No quiero vivir escondida. Quiero justicia. El ganadero sintió un fuego en el pecho. Esa joven, que al inicio ofreció su cuerpo por un simple viaje, ahora mostraba un coraje que él nunca había visto. De repente, el valle volvió a vibrar. El cuerno sonó mucho más cerca. Y voces salvajes se mezclaron con el eco. Vienen por aquí, dijo el hombre herido con miedo. Tomaron el sendero del norte. El ganadero levantó el rifle, con el rostro endurecido. Entonces solo tenemos una opción, dijo. No huir. Luchar. La joven apretó la mandíbula. Yo sé dónde está el mapa, dijo ella. Lo tomé del sótano antes de escapar. Si lo destruimos, ellos perderán todo su negocio. El ganadero la observó sorprendido. ¿Ese mapa está contigo? La joven llevó su mano lentamente hacia su ropa y sacó un pedazo de piel enrollada, vieja y marcada. Aquí, susurró. Esto es lo que ellos quieren. Por esto me persiguen. Un grito feroz se escuchó detrás de las rocas. El ganadero cargó su rifle. La joven tomó un cuchillo. El valle se volvió un campo de guerra. Y el secreto que ella guardaba, estaba a punto de cambiarlo todo. El valle se llenó de gritos y pasos rápidos. El sonido de las botas acercándose rebotaba en las paredes de piedra como un tambor anunciando muerte. El ganadero sabía que no podían quedarse en la cueva. Era un lugar cerrado, fácil de rodear y atacar. Tenemos que movernos ya, dijo él. Si nos quedamos aquí, nos van a acorralar. La joven apache guardó el mapa de piel bajo su ropa y ayudó al hombre herido a ponerse de pie. Él gemía de dolor, pero sabía que quedarse significaba morir. El ganadero los guió por un sendero estrecho que bajaba al fondo del valle. El sol apenas iluminaba parte del camino, creando sombras largas entre las rocas. Parecía un laberinto antiguo. Hay una cabaña vieja más adelante, dijo el ganadero. La usé hace años. Tal vez podamos aguantar ahí un momento. Los tres avanzaron tan rápido como pudieron. La joven escuchaba los pasos de los enemigos acercándose. Podía distinguir las voces. Reconocía algunas. Voces que había escuchado cuando era prisionera. Voces que todavía le perseguían en pesadillas. Cuando llegaron a la cabaña, el ganadero empujó la puerta. Era vieja, de madera reseca, con grietas que dejaban entrar luz y polvo. Pero era un refugio, aunque fuera pequeño. Entra, ordenó él. Voy a preparar todo para defendernos. La joven ayudó al herido a recostarse contra una pared. Él respiraba difícil, con sudor frío en la frente. Ellos no van a perdonar esto, susurró él. No después de todo lo que ella sabe. El ganadero lo escuchó, pero no respondió. En cambio, revisó las ventanas pequeñas de la cabaña. Tenía dos vistas claras hacia el valle. Suficiente para defender, no suficiente para escapar si estaban rodeados. La joven caminó hacia él. ¿Qué haremos si entran? Preguntó. Luchar, respondió él, cargando el rifle. Pero antes quiero ver algo. Miró al hombre herido. Dijiste que te seguían. Dijiste que no querías traerlos. Pero, ¿cómo sabían exactamente por dónde íbamos? El hombre desvió la mirada. Su respiración se volvió más rápida. No sé, tal vez me vieron. El ganadero dio un paso adelante. No mientas. ¿Les diste información? El silencio de ese momento fue tan pesado que la joven sintió un nudo en la garganta. El hombre tardó demasiado en responder. Demasiado. Yo, solo quería vivir, susurró finalmente. Ellos me prometieron dejarme ir si los guiaba hasta ustedes. La joven abrió los ojos con horror. ¿Nos entregaste?
El hombre rompió a llorar. Tenía miedo, no quería morir. El ganadero apretó los dientes. No había tiempo para gritar ni para juzgar. Los pasos afuera ya estaban cerca. Muy cerca. De pronto, alguien golpeó la puerta con fuerza. «Entreguen a la mujer», gritó una voz masculina, llena de odio. «Y tal vez dejemos al ganadero vivo». La joven miró al ganadero. Él levantó el rifle, su mirada firme. «No te voy a entregar», dijo él. La puerta volvió a temblar con un golpe. La madera estaba a punto de romperse. El ganadero empujó una mesa vieja contra la entrada. La joven tomó un cuchillo escondido en su bota. El hombre herido intentó levantarse, pero volvió a caer. «Escucha», dijo él entre lágrimas. «Hay otro camino bajo el piso, una salida pequeña atrás, yo la vi cuando vine aquí con ellos antes». El ganadero lo encaró. «¿No dijiste que no conocías este lugar?» El hombre agachó la cabeza. «Lo siento». Pero no había tiempo para más palabras. La puerta se abrió a medias con otro golpe. Una mano entró primero, buscando el cerrojo. El ganadero disparó. Un grito sonó afuera. «Por atrás», gritó alguien desde afuera. La joven corrió hacia el piso y encontró unas tablas sueltas. Las levantó rápido. Había un túnel estrecho que llevaba a la parte trasera de la cabaña. «Aquí. Vengan». El ganadero tomó al herido del brazo y lo empujó hacia el agujero. «Tú primero». La puerta empezó a romperse por completo. Astillas volaban. Voces gritaban. Botas golpeaban la madera. El ganadero se volteó una última vez. «Corre», dijo a la joven. «No te pares. No mires atrás». Ella bajó al túnel. El ganadero la siguió. La cabaña se llenó de gritos y pasos. Pero ellos ya estaban escapando por la tierra oscura. Hacia la última oportunidad que les quedaba. El túnel bajo la cabaña era oscuro, estrecho y lleno de tierra suelta. La joven apache avanzaba primero, con el corazón golpeando su pecho como si quisiera salir. El hombre herido respiraba fuerte detrás de ella, y el ganadero iba último, sosteniendo el rifle por si alguien intentaba seguirlos. Arriba, la cabaña temblaba con los golpes. Gritos. Pasos. Madera rompiéndose. Ellos no tenían más de unos segundos. Al final del túnel, apareció una salida pequeña entre arbustos secos. La joven salió primero, respirando el aire frío del amanecer. El cielo tenía un tono naranja suave que hacía que el valle pareciera más grande y más peligroso. El ganadero salió al último, cubriendo la salida con el rifle. «Sigan el sendero del lado derecho», dijo. «Hay una zona alta donde podemos defendernos». Caminaron rápido, pero el hombre herido empezó a caer. La joven lo sostuvo como pudo. «No puedo», murmuró él. «No voy a llegar». «Si vas a llegar», dijo el ganadero con voz firme. «Nos sacaste del túnel. Eso ya fue suficiente. Pero ahora sigue». El hombre tembló, pero volvió a caminar. El sendero los llevó a una meseta pequeña, una parte alta del valle desde donde se veía casi todo. El ganadero observó las sombras moviéndose abajo entre los árboles. 1, 2, 3, 7, 10. Tal vez más. Ellos venían rápido. Y venían con rabia. «Aquí», dijo el ganadero. «Este es el lugar. Si vamos a luchar, será aquí». La joven tomó el cuchillo que llevaba en la bota. Ella no tenía rifle. No tenía pistola. Pero su decisión era más fuerte que cualquier arma. «¿Crees que podemos detenerlos?», preguntó ella. El ganadero no mintió. «No lo sé». El viento sopló. Los hombres aparecieron en el borde del valle. Gritos se escucharon. «Ahí están. La mujer. Atrápenla». El ganadero levantó el rifle y disparó. Uno de los perseguidores cayó. Pero el resto siguió avanzando, como si no sintieran miedo. «Se están separando», dijo la joven. «Vienen por los lados». «Lo sé», respondió él. «Quieren rodearnos». El hombre herido se dejó caer detrás de una roca grande, cubriéndose el pecho. «Déjenme aquí», dijo con voz débil. «No puedo pelear,
pero voy a distraer a 2 o 3 si se acercan. El ganadero lo miró y asintió con respeto. Gracias. Los enemigos subían la colina. Algunos con rifles, otros con cuchillos largos, otros con arcos. Los apaches renegados eran los más rápidos, moviéndose en zigzag entre las rocas. El ganadero disparó otra vez. Otro cayó. Pero la munición no era infinita. La joven vio a 2 apaches acercándose por el lado derecho, casi escondidos. Corrió hacia ellos con un grito. Uno intentó atacarla con un cuchillo, pero ella se agachó y lo empujó con el hombro, haciéndolo caer por la pendiente. El segundo la tomó por el brazo. Ella giró rápido y lo cortó en la pierna. El hombre gritó, y la joven aprovechó para darle un golpe fuerte en el rostro. La joven jadeó. Ella nunca había peleado así antes. Pero su vida dependía de cada movimiento. El ganadero, mientras recargaba, vio a 3 hombres acercarse por el frente. «Baja la cabeza», gritó. La joven se lanzó al suelo y el ganadero disparó sobre ella, golpeando a uno de los atacantes. Los otros 2 corrieron hacia él. El ganadero usó el rifle como arma para bloquear sus golpes, pero uno logró cortarle el brazo herido. El ganadero cayó de rodillas. El atacante levantó el cuchillo para terminarlo. La joven gritó. «No». Corrió hacia ellos, saltó sobre el atacante, y lo derribó con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. El cuchillo cayó. El ganadero tomó el arma y golpeó al segundo hombre, dejándolo inconsciente. El valle quedó en silencio por un momento. Solo viento. Solo respiraciones fuertes. Solo sangre en la tierra. Los últimos perseguidores dudaron. Miraron a sus compañeros caídos. Miraron a la joven y al ganadero, cubiertos de sudor y tierra, pero aún de pie. Y entonces, retrocedieron. El ganadero levantó el rifle. La joven alzó el cuchillo. Ellos ya no tenían miedo. Los perseguidores escaparon hacia el bosque, derrotados por primera vez. La joven cayó de rodillas, cansada. El ganadero puso una mano en su hombro. «Lo hiciste bien», dijo. «Muy bien». Ella levantó la mirada, con lágrimas y fuerza al mismo tiempo. «No terminé», susurró. «Aún falta destruir su mapa. Si no, volverán». El ganadero asintió. Y juntos, se prepararon para el final. El sol ya estaba más alto cuando el valle quedó en silencio. Los gritos se habían apagado. El viento soplaba entre las rocas llevando el olor de polvo, sangre y un final que ambos habían ganado con sudor y coraje. La joven apache respiraba profundo, con las manos aún temblando. El ganadero, herido pero firme, la miró con una mezcla de orgullo y alivio. Habían sobrevivido. El hombre herido seguía apoyado en una roca, con la cabeza baja y la respiración débil. Pero seguía vivo. Había hecho su parte. Más de lo que muchos hubieran hecho. La joven sacó el trozo de piel enrollada, el mapa secreto, y lo observó con una mezcla de rabia y determinación. «Este mapa», susurró. «Es lo que los mantiene fuertes. Es lo que usan para vender armas, dinero, rutas, nombres y mujeres. Si lo destruyes», dijo el ganadero con voz baja, «ellos perderán todo su poder». Ella asintió lentamente. El mapa era viejo, marcado, escrito con tintas que ella no entendía del todo. Pero sabía que ese pedazo de piel era una prisión para muchas mujeres como ella. Y sabía que romperlo era el primer paso hacia algo que nunca había tenido, justicia. La joven se levantó y caminó hacia una roca plana. El ganadero la siguió, sosteniendo su brazo herido. Ella extendió el mapa y lo puso sobre la piedra. El viento sopló fuerte, como si el valle mismo estuviera esperando ese momento. «¿Lista?», preguntó él. «He esperado este momento desde la noche que escapé», respondió ella. Tomó su cuchillo y lo clavó en el centro del mapa. El sonido fue seco, fuerte, casi liberador. Luego, con ambas manos, lo rasgó en 2. Y después en 4. Y después en pedazos tan pequeños que las palabras ya no podían leerse. Cada pedazo caía al suelo como si fueran hojas secas. Como si cada fragmento se llevara un grito del pasado. La joven soltó un largo suspiro. Algo dentro de ella se rompió, pero fue algo bueno. Algo que la liberó.
Ya no pueden usar lo que yo vi, dijo. Ya no pueden seguir ese camino. Ya no pueden vender a nadie más. El ganadero la observó. Su mirada era profunda, sincera, llena de respeto. Lo lograste, dijo él suavemente. Ella se dio vuelta para mirarlo. Sus ojos tenían lágrimas, pero también tenían una luz nueva. Una luz que pocas veces había sentido en su vida. No habría podido sola, respondió. El hombre herido levantó la cabeza, con una sonrisa cansada. Ambos me salvaron la vida, ustedes dos, susurró. La joven se acercó y le puso una mano en el hombro. Tú también luchaste, dijo ella. Incluso con miedo. Él bajó la mirada, avergonzado pero agradecido. El ganadero miró alrededor del valle. Los cuerpos de los enemigos estaban abajo, algunos ocultos entre las piedras. La pelea había terminado, pero el peligro no existía más. El aire se sentía diferente. Más limpio. Como si el valle hubiera aceptado la victoria. Tenemos que irnos, dijo él finalmente. No podemos quedarnos aquí. ¿A dónde? Preguntó la joven. El ganadero miró hacia el norte, hacia tierras abiertas que parecía conocer muy bien. Mi rancho no está lejos. No es grande, pero es seguro. Ella bajó la mirada por un momento. Nunca tuve un lugar seguro, susurró. Siempre corrí. Siempre temí. Siempre estuve sola. El ganadero dio un paso hacia ella. No tienes que estar sola ahora. La joven levantó la vista. Él le extendió la mano. Una mano firme, honesta, limpia. Ella la tomó. El sol iluminó sus rostros. El viento sopló fuerte, llevándose el polvo, la sangre, los miedos. Juntos ayudaron al hombre herido a subir al caballo. Y comenzaron a caminar hacia el norte, hacia un lugar donde el pasado no podía alcanzarlos. La joven apache respiró profundo mientras avanzaba. Por primera vez en su vida. Sentía que ella misma elegía su futuro. Y ese futuro ya no era una sombra. Era luz. Era libertad. Era un nuevo comienzo.